Un tema muy importante cuando empezamos un pequeño negocio, un emprendimiento, es saber y calcular el punto de equilibrio. Es decir, la cantidad de ventas necesarias en términos de unidades y en términos de dólares para poder cubrir los gastos fijos de la empresa. Vamos a hacer un ejercicio de un pequeño negocio de pizzería que tiene ciertos rubros de gastos fijos, precio de venta y de costos, a la cual le vamos a calcular el punto de equilibrio. ¿Ok? Nos vamos a Excel. En un pequeño negocio tú tienes gastos fijos y variables, o costos fijos y costos variables. ¿Ok? Obviamente tú vas a tener un empleado, gastos de empleados, ¿sí? Empleados. Pongámosle un valor de $1.500. ¿Ok? Significa que el equipo que trabaja contigo mes a mes te cuesta $1.500. Tú tienes que pagar un alquiler del negocio. Pongámosle $3.000. También tenemos un seguro contra robo, contra incendio. Pongámosle $200. Publicidad, marketing, $500. Gastos fijos al mes. Gastos de servicios básicos. Otro rubro, $450 al mes. Significa que tú, mes a mes, ya sea que vendas una pizza o 10.000 pizzas, tú vas a tener esos gastos fijos. Empleados 1.500, alquiler 3.000, seguro 200, publicidad 500, servicio básico 450. Sumamos total gastos fijos, $5.650. ¿Ok? Bien. También tienes costos variables, que son los costos que están relacionados a la producción de la pizza. Podemos tener harina, ¿sí? Pongámosle 50 centavos por unidad de harina. Levadura, pongámosle 50 centavos el anterior, 5 centavos levadura. Agua, 1 centavo. Queso, $3. Pepperoni, $2. Son los costos variables relacionados para la producción de una pizza. Entonces, total costos variables y sumamos. ¿Ok? Bien. Entonces, producir una pizza nos cuesta $5.56. Y tenemos para nuestro negocio funcionar mes a mes $5.650. La pregunta es, ¿cuántas unidades de pizza debo de vender para poder cubrir al menos mis gastos fijos? ¿Sí? Y de ahí para adelante poder generar utilidades. Es muy importante al empezar un negocio conocer esto para saber qué niveles de venta tengo que alcanzar lo más pronto posible para empezar a generar, para empezar a cubrir mis gastos y de ahí en adelante generar utilidades. ¿Ok? Bien, también sabemos que el precio de venta de la pizza es de $10. ¿Ok? Bien, ok, entonces, ¿cómo calculamos? Tenemos dos puntos de equilibrio. Punto de equilibrio en unidades y punto de equilibrio en dólares. ¿Cuántas pizzas en unidades tengo que vender? ¿Y cuánto tengo que vender en dólares en el negocio mes a mes? ¿Ok? Aquí es igual la fórmula. Gastos fijos mensuales. Gastos fijos mensuales, $5.650. Dividir cuenta. Y lo dividimos para el margen de contribución unitario. Vamos a poner la rayita de división. Dividido para el margen de contribución unitario. Vamos a ponerle el borde.
Bien. Entonces tenemos 5.650 dividido para el margen de contribución unitario. ¿Cómo obtenemos el margen de contribución unitario? En dólares. El margen de contribución unitario en dólares es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable. ¿Cómo leemos este margen de contribución unitario? Por cada unidad que vendemos de pizza, me contribuye a mi negocio en $4 con 44 centavos, que me permitirá cubrir mis gastos fijos. ¿Ok? Bien, entonces dividimos para el margen de contribución unitario, que es $4 con 44. Si en el numerador tengo dólares y en el denominador tengo dólares, se van a eliminar los dólares y me va a quedar un número en términos de unidades. Divido 5.650 dividido para 4.444, y así tenemos que en mi negocio yo tengo que vender 1.273 pizzas al mes. ¿Ok? Ya hemos obtenido nuestro punto de equilibrio en unidades. Bien. Ahora vamos a encontrar el punto de equilibrio no en unidades, sino ahora en dólares. ¿Ok? La fórmula es gastos fijos mensuales dividido por el margen de contribución en porcentaje. Vamos a usar esta misma fórmula. Vamos a poner acá. Vamos a copiarla. No se copió. Bien. Entonces, en el numerador, ¿qué tenemos? En el numerador tenemos los mismos gastos fijos, 5.650. Y en el denominador tenemos el margen de contribución en porcentaje. ¿Ok? Bien, ¿cómo lo obtenemos el margen de contribución en porcentaje? Margen de contribución en porcentaje. Vamos a ampliarlo un poquito. Está bien. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo el margen de contribución unitario para el total de las ventas. Perdón, para el precio de venta. Así tenemos que el margen de contribución unitario en porcentaje es de 44%. ¿Ok? Dividimos para el 44% y tenemos 5.650 dividido para 44. Tenemos que vender, vamos a poner en dólares, lo equivalente a 12.725 dólares. Ok, entonces, ya sabemos que yo, para poder cubrir mis gastos, tengo que vender 1.273 unidades de pizza, o su equivalente en dólares, 12.725 dólares. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un estado de pérdida y ganancia rapidito. Los ingresos. Si yo voy a vender ¿cuántas unidades? 1.273 a un precio de venta de $10. Yo voy a tener ingresos 10 por 1.273. Esto es en dólares. ¿Ok? Bien. Quitémosle los decimales. Listo. ¿Ok? Vamos a copiar lo mismo y vamos a poner los costos. Aquí va a ser costos. Voy a vender la misma cantidad, obviamente, a un costo de 5.56, y tenemos que los costos totales son de 7.075 dólares. Si yo saco la utilidad bruta, será la diferencia entre 12.725 menos 7.075. Así el negocio ha ganado 5.650 cuando vendimos menos los costos. Pero eso nos sirve para pagar los gastos. ¿Cuántos son los gastos fijos? Los gastos fijos del negocio son los que están acá. Por ende, mi utilidad operativa va a ser igual a la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos operativos o gastos fijos. Y así tenemos que hemos vendido 1.273 unidades y nos ha permitido
cubrir nuestros gastos generando cero beneficio. Significa que si yo vendo una unidad más, 1274, voy a empezar a generar ganancia a mi negocio. ¿Ok? Entonces, aquí hemos comprobado que alcanzamos a cubrir los gastos cuando vendemos 1273 unidades o su equivalente, 12.725.